en esta otra relación, Irán, Hezbollah, vemos a Hassan Nasrallah, muchos dudan siquiera que se encuentre en el Líbano, dicen está bastante seguro, lejos de donde Israel lo pueda cazar. Relación Irán-Hezbollah, un dolor de cabeza real para Israel o una justificación para seguir impulsando la industria armamentista en la que se basa. Bueno, yo creo que Israel no necesita justificación en ese sentido, ¿no? Es decir, ya tenía la guerra de los 6 días, ya tenía la guerra del Yom Kippur, es decir, ha tenido muchas experiencias en el pasado en el que distintos estados árabes se han coaligado contra él para echarle al mar. Eso es lo que decían. Es cierto que en los últimos años ningún estado árabe estaba por la labor de hacer eso. Y a lo mejor necesitaba entre muchas comillas, ¿vale? Y a lo mejor, efectivamente, el hecho de que existan estos grupos terroristas, pues le viene bien en ese sentido para seguir justificando su servicio militar obligatorio para chicos y chicas, ¿no? Pero bueno, el hecho cierto es que, aunque nosotros veamos que eso ya pasó hace mucho, la cuestión es que no. Es decir, la operación Plomo Fundido, la operación Paz para Galilea, ambas son repeticiones ahora o son preludios, ¿no?, de lo que se está viendo ahora, ¿no?, de la invasión de Gaza, de la invasión del sur del Líbano, hasta llegar a Beirut, hay que recordarlo. Entonces, bueno, yo creo que Israel en sí no necesita excusas en ese sentido, puesto que ya de por sí lo tiene bastante justificado ante su población. El mismo hecho de tener un muro de 4 o 5 metros alrededor, el muro de Ariel Sharon, pues yo creo que les recuerda constantemente de que es necesario estar bien preparados, de que es necesario seguir innovando, estar por delante en la carrera armamentística, porque si no, en cualquier momento puede venir alguien con una mínima superioridad militar y les puede echar al mar, que ese es el gran miedo que tiene, ¿no? Entonces, efectivamente, también se dice del líder de Hamas, que tampoco está ni siquiera en Israel, ni cerca de Israel, pero bueno, la cuestión es esta, ¿no? Que efectivamente a Israel, yo no quiero decir que lo busque, no lo quiero decir, pero sí que le ha venido bien en ese sentido, porque le ha ofrecido, digamos, un casus belli impactante, ¿no? De hecho, el hecho de que haya osado en las Naciones Unidas a levantarse y pedir la dimisión de Guterres, pues es bastante significativo, ¿no? Porque tú no haces eso si no te sientes legitimado, respaldado. Digamos, cuando han matado a 2.000 o más de 2.000 civiles tuyos de esa manera que hicieron el 7 de octubre y han secuestrado a 200 personas o 200 y pico, pues te sientes legitimado. Y aquí, para acabar, voy a hacer un inciso. Claro, efectivamente, el día 7 de octubre todo el mundo estaba con Israel, ¿no? Stand for Israel. Aquí estamos todos con Israel. Bien, porque entendemos que eso es una brutalidad, no sé qué, no sé cuántos. Ahora, en cuanto empieza a reaccionar, se acabó. Es decir, ahí ya es normal que haya gente que se baje del apoyo a Israel. ¿Por qué? Porque la forma de reaccionar tiene que ser de Estado, no tiene que ser de grupo terrorista o de tribu del desierto o de otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, lo que se busca es justicia y no venganza. Pero claro, la forma que tiene de reaccionar de Israel es de venganza, es de represalia, no es de buscar la justicia, no es de coger a los culpables y sentarles en un tribunal, ni mucho menos, ¿no? Es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, también se habla de que, y esto también yo me he sumado a esa hipótesis, de que con Netanyahu le están dando el tiro de gracia a la de por sí deteriorada imagen de Israel, ¿no? Como democracia, como Estado que seguía en un orden basado en reglas, como les fue a decir Joe Biden, al que le digo Nerón, Biden. Y por otro lado, la misma causa de Israel que le da por, legitimar la causa palestina. Esta otra imagen, estimado Antonio, que también rompe mitos, dice Israel es necesario como un hogar nacional esencialmente judío
porque los judíos son perseguidos en todo el mundo y en los países musulmanes a los judíos los maltratan, pero vemos que los judíos iraníes, judíos que viven en Teherán, en Isfahan, en diferentes lados de Irán, salen a manifestar sus críticas al Estado de Israel y dicen que se acabe el genocidio contra Gaza. Sí, ¿no? Y hay vídeos similares, hay otro muy bueno en el que aparece un señor, pues hablando, debe ser un auditorio también lleno de judíos, en el que dice que todos sus antepasados, todos sus abuelos, maternos y paternos, y parte de sus tíos, murieron en Auschwitz o en Birkenau o en algún campo de concentración o de exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y dice, pero eso precisamente a mí me hace decir que tengo que denunciar la política genocida del Estado de Israel. Es decir, que no hay que confundir Estado judío con sionismo o el judaísmo como religión con el Estado de Israel, ¿vale? Son dos cosas totalmente distintas. Ya sé que aquí en España lo mezclamos todo y todo lo metemos en el mismo saco y ya está, pero no se puede mezclar. De hecho, cuando antes has hablado de Israel como una democracia y tal, bueno, es una democracia, en fin, que tiene muchos fallos y no estoy hablando de la repetición de elecciones reiteradas que ha habido en los últimos años, ni hablo de la división pues tan bárbara que hay entre partidos, ni hablo del extremismo religioso que hay, hablo de las relaciones entre las personas, ¿no? Es decir, por supuesto, quizás uno puede, o yo por lo menos, no puedo sentirme más seguro andando por las calles de Israel que andando por las calles de otros países. Pues a lo mejor sí que es verdad. Pero la cuestión es que, por ejemplo, en los últimos años ha habido una oleada de extremismo religioso judío contra los cristianos. Ya no digo contra los musulmanes, sino contra los cristianos. De tal manera que si en Jerusalén unos judíos se cruzaban con unos cristianos, con unas monjas o con unos frailes o lo que sea, escupían a su paso. Israel ha bombardeado ahora en Gaza una iglesia antiquísima de los cristianos ortodoxos griegos y no pasa nada. Y de verdad que son una democracia. Bueno, y en fin, hay otros sacerdotes, que esto he visto yo vídeos que no los he visto en Telegram, sino que me los ha mandado una amiga que viaja por allí frecuentemente. Bueno, pues los frailes franciscanos que tienen la protección de los musulmanes desde Saladino, desde el tiempo de las cruzadas, siglo XIII, por lo menos, porque tuvo la protección San Francisco en persona, entonces se lo transmitió esa protección a los franciscanos. Bueno, pues los franciscanos en ocasiones son obligados a guardarse sus crucifijos dentro, son monjes, es decir, es su signo de identidad, ¿no? Y sin embargo son obligados a quitarse los crucifijos porque molesta y es una provocación para los judíos, ¿vale? Entonces la cuestión es que en los últimos años hay una oleada de extremismo, de radicalismo religioso dentro de Israel que a lo mejor en parte puede explicar, por supuesto, la inestabilidad política interna y, por supuesto, el hecho de que Netanyahu haya llegado hasta donde ha llegado en estos momentos, ¿no? Yo no digo que Netanyahu haya provocado el ataque contra Gaza, pero sí que le ha venido bien, entre comillas, en el sentido de que ha sabido aprovechar el momento para salir en televisión. Oiga, es que parece que lo tenía usted grabado ya de antes, ¿no? Este es nuestro 9/11. Joder, es que esa frase no se te ocurre así por inspiración espontánea. Es decir, eso te lo has currado, macho. Eso tú lo has pensado antes, ¿eh? Eso te lo has reflexionado tú antes, ¿no? Eso no es fruto de la casualidad. Eso ya digo, no quiero decir que Netanyahu preparó lo de Hamás o que conocía lo de Hamás y se dejó morder, pero se le fue de la mano. No quiero decir nada de eso, ¿eh? Quien quiera pensarlo, pues es libre de pensarlo, pero yo no lo quiero decir. Pero aunque sí hay información de Egipto, de que les avisaron con anticipación y casualmente mandaron a sus fragatas a Cisjordania, lejos de ahí. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que esa idea de Israel como democracia moderna tal,
ya hace 2 o 3 años o 4 ya empezaba a resquebrajarse. Y sobre todo con la cuestión de la separación de poderes, con esa nueva ley de Netanyahu que quiere anular esa separación de poderes, meter mano en el control de los jueces, precisamente para eso. La siguiente y última imagen, mi querido Antonio, es esto, hablando de la imagen resquebrajada de Israel. De pronto tienes a secuestradas israelíes dando las gracias al Hamas porque las trataron como seres humanos, que un secuestro nunca se justifica, obviamente, pero tiene, en términos de imágenes, de hacer un análisis de contenido, tienes a secuestradas israelíes dando las gracias al Hamas porque las trataron con humanidad y las liberaron. Y luego tienes diversos videos, este es uno de tantos que están circulando por las redes, de soldados israelíes que secuestraron a palestinos, ve tú a saber si son del Hamas o no, o de la yihad islámica, y los humillan al estilo de estas imágenes que tanto nos vendieron en Hollywood con respecto a los nazis, cómo hacían a los judíos en los campos de concentración en Polonia, haciéndolos cantar, haciéndolos bailar. Y por ejemplo, acá quité el audio por derechos de autor, pero lo hacen cantar Viva Israel o Israel vivirá por siempre. Es decir, una humillación que además ellos mismos graban y permite que se viralice. Sí, bueno, y además es un crimen de guerra. O sea, si es un prisionero, porque tú has dicho que los han secuestrado, pero si son soldados, es un prisionero, ¿no? Es un prisionero de guerra. Y si es un prisionero de guerra, no se puede mostrar sus imágenes en televisión. Es decir, no se puede divulgar imágenes de prisioneros de guerra. Eso es un crimen de guerra. ¿Les perseguirán a esos señores de ahí? No lo creo, no lo creo. Pero eso es un crimen de guerra. Vayan ustedes a los protocolos de las convenciones de Ginebra, que lo que pasa es que hay que estudiarse esas cosas y hay que leérselas y hay que tenerlas frescas para saber identificar inmediatamente qué es un crimen de guerra, ¿no? Pero bombardear una ciudad es un crimen de guerra. Así, porque no es un objetivo militar. Una ciudad no es un objetivo militar. Hombre, es que justo en los sótanos de todas las casas de Gaza hay túneles de Hamas. Ah, bueno, entonces ya sí, entonces ya sí que se puede hacer, ¿no? Pero es difícil, es difícil. Hay muchos crímenes de guerra que se están cometiendo en estos momentos y cualquiera que coja en una mano los textos legales, las normas del derecho internacional humanitario y por otra las imágenes que se están viendo, las que ofrece el mismo Israel, ya se pueden constatar varios crímenes de guerra, ¿no? Entonces, cuando, ya digo, llevamos 2 años diciendo que a Putin hay que sentarle en el banquillo por los crímenes que está cometiendo en Ucrania. Bien, bueno, pues échale mano a Putin. Ahora, es que tú eres el aliado de Israel y no vas a hacer nada por sentarle, no vas a hacer nada por llamarle la atención. No, hombre, le llamará la atención en privado, pero en público no. Pues eso en derecho internacional o en relaciones internacionales tiene muy poquito valor, porque precisamente la gran virtud del derecho internacional es que se basa prácticamente en la imagen, ¿no? En el sentido de que la fuerza viene de esa imagen, ¿no? De que se da hacia el exterior, de que hay cosas que son rechazables, que no son aceptables, que deben mantenerse alejados de la civilización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos, por ejemplo, no son aceptables, ¿no? Es decir, secuestrar a una persona está mal, no hay que hacerlo, hay que liberar a todas esas personas, ojalá ya estuvieran todas liberadas, pero lo que tampoco se puede hacer, y mucho menos se puede hacer si tú dices que eres un Estado civilizado, un Estado democrático, un Estado que cumple con el derecho internacional, es incumplir el derecho internacional humanitario. Eso no se puede hacer, eso es inaceptable. Y no cabe el entender, no es que estoy bajo mucha presión, no es que tengo que responder porque me acaban de atacar, no es que a mí me acaban de herir como el 11 de septiembre. No caben excusas, no caben excusas. A lo mejor yo estoy siendo muy duro, muy claro, porque a mi país no le han atacado, etcétera. Bien, pero alguien tiene que poner algo de cordura y recordar las 4 reglas básicas del derecho internacional
y aprovechando que yo no soy israelí, pues oso, ¿no? Me atrevo a recordarlas, pero porque constantemente en nuestra televisión, en nuestro medio de comunicación, se nos está recordando Rusia debería hacer esto, Rusia debería hacer esto otro, y nadie está diciendo Israel a lo mejor está metiendo la pata.